Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Iniciamos el mes de septiembre y como bien veis la volatilidad actualmente en las criptomonedas es mínima, pero se acercan fechas clave y os voy a contar cuál es mi opinión acerca del mercado en estos momentos. Vamos a analizar Bitcoin y sobre todo nos centraremos en algunas altcoins también bastante importantes en estos momentos, también intentando entender que en el corto plazo deberíamos iniciar un nuevo movimiento. Así que dicho esto y sobre todo si te gusta este tipo de contenido, déjale un buen like e iniciamos el vídeo. Iniciando con el análisis, empezamos a revisar la gráfica de Bitcoin y como no, como bien veréis, también sabréis todos vosotros, estamos actualmente, vamos a decir que en un rango que va comprendido más o menos desde que rompimos en febrero aproximadamente sobre la zona de los $52.000 hasta actualmente, que estamos justo más o menos el 2 de septiembre, con lo cual entendemos aproximadamente que Bitcoin lleva en un tramo en estos momentos desde hace 196 días, que en meses no sé prácticamente cuánto es en estos momentos, pero estamos hablando prácticamente de más o menos medio año en un rango que ahora mismo no supera prácticamente los $20.000, que diréis, Dios, pero si eso es un rango muy grande en el cual se pueden sacar muy buenos beneficios, la realidad es que sí, pero solamente en 13 ocasiones hemos podido romper el rango a la baja, es decir, en realidad el rango de Bitcoin principal surgía en la zona de los $60.000, trabajando cerca de los máximos del año 2021, donde tuvimos varios toques, como bien veréis, y posteriormente el precio se acercaba a la parte alta del rango, pero después, más o menos ya iniciando el verano, en junio aproximadamente, como bien veis, Bitcoin no solamente rompe los $60.000 de la misma forma que hicimos en abril, aunque el precio en gráfico diario y semanal cerró por encima de la zona clave, sino que ya tuvimos velas semanales que nos indicaban que el rango se estaba ampliando, posiblemente hasta la zona de los $50.000. Tenemos un toque el cual da una subida aproximada en Bitcoin de un 30%, perdemos esa zona y Bitcoin rebota en la zona clave de los $50.000 y desde entonces vuelve a rebotar exactamente de la misma forma, un 30%, y actualmente estamos jugando en $58.300. Como bien veis en gráfico diario, Bitcoin está iniciando de nuevo un tramo de consolidación. Yo personalmente creo que estamos ahora mismo en una zona de acumulación bastante grande y que durante las siguientes semanas deberíamos explotar. No se sabe, por supuesto, hacia dónde quiere explotar el precio, pero sí que podemos coger alguna idea en estos momentos. Para mí, antes de iniciar un movimiento alcista, el precio tenía que tocar la zona de los $52.000. De hecho, la tocamos y como bien veis, rebotamos, pero el rebote no es lo suficientemente grande y sobre todo no elimina la tendencia bajista. Para que Bitcoin en estos momentos inicie un nuevo tramo al alza, tiene que al menos la gráfica empezar a verse un poco más alcista, y como podemos comprobar en la imagen, los círculos que os estoy dibujando lo único que nos muestran es que actualmente hay máximo decreciente y máximo decreciente, y lo mismo ocurre con los mínimos, mínimo decreciente y por supuesto mínimo decreciente, con lo cual actualmente Bitcoin en un gráfico de 4 horas, una temporalidad diaria, se encuentra en una tendencia de retroceso. Por supuesto que si nos vamos a un gráfico semanal o incluso un gráfico mensual, entendemos que la tendencia sigue siendo alcista y debería mantenerse en temporalidad semanal y en temporalidad mensual para seguir buscando altos mayores e incluso romper el máximo histórico. Para mí Bitcoin tiene una zona muy importante de liquidaciones por encima de la zona de los $70.000, con lo cual yo sigo con la idea de que durante las próximas semanas deberíamos visitar esos niveles, teniendo en cuenta que más o menos por encima de la zona de los $70.000 tenemos aproximadamente, más o menos, os podría decir hasta los 74, una cantidad más o menos de unos 20.000 millones o incluso un poco más de liquidaciones probablemente de cortos, con lo que ya sabéis que el precio por lo general suele ir, bueno, en general el precio se suele mover por liquidez por la parte baja y liquidez por la parte alta, con lo cual tenemos en consideración que actualmente por debajo, la única zona que ahora mismo más volumen tendría por debajo serían los $54.000, y es por ello que os digo que para mí entre $54.000 y más o menos hasta los $50.000 serían los niveles a acumular algunas altcoins o incluso abrir algunas operaciones en Bitcoin con la idea de aproximarnos a estas zonas máximos históricos, o al menos la parte alta del rango.
Organizando un poco las temporalidades y las distintas fases en las que nos encontramos actualmente, veremos que septiembre por lo general suele ser un mes bastante complicado en el mercado y únicamente en el año 2023 nos hemos mantenido en positivo. Actualmente este mismo año estamos ahora mismo con una caída de un 0,66% en Bitcoin y los años anteriores 2022, 2021, 2020, 2019, 18 y 17 han sido negativos. Es cierto que no han sido caídas muy grandes, pero lo que viene, lo más interesante, sería ya a partir del mes de octubre, donde podemos ver subidas bastante importantes en el mercado. Y para que entréis un poco en situación, no solamente las criptomonedas se mantienen bajistas durante el mes de septiembre, sino que aquí tenéis una imagen de las acciones en Estados Unidos, en este caso del retorno desde el año 1945. Y por lo general, aquí tenemos que septiembre tiene un retorno de un menos 0,73%, manteniéndose los distintos meses prácticamente en positivo. Y además también podemos ver una imagen bastante similar, que es esta de aquí con el, bueno, es una imagen que nos muestra en este caso el índice del SP500 y los retornos por lo general que también tienen desde el año 1998 al año 2024. Y justo si os fijáis, tanto el mes de agosto como el mes de septiembre suelen ser épocas del mercado un poco complicadas. Aunque lo cierto es que el SP500 ahora mismo se encuentra únicamente a una distancia de su máximo histórico anterior de un 0,3%. Sí que es cierto que el Nasdaq se ha mantenido un poquitín más alejado, y es que ahora mismo estamos alejados a un 6% de sus máximos respectivos. Las tecnológicas durante estas últimas semanas han tenido caídas más agresivas y el SP500 ha tenido acciones que han seguido rompiendo máximos históricos. Pero además tenemos una fecha muy importante este mismo mes de septiembre, y es que si nos vamos a revisar Bitcoin actualmente y ponemos una gráfica muy interesante, tenemos actualmente para que reviséis justo en este caso en pantalla algo muy importante, y es que el 18 de septiembre la Reserva Federal de Estados Unidos va a anunciar una disminución de las subidas de tipos de interés, algo que no ocurre prácticamente desde el año 2022 a comienzos. Y es que esta línea morada que estáis viendo en pantalla, que se sobrepone por encima del gráfico de Bitcoin, es en este caso una representación de las subidas de tipos de interés por parte de la Fed, simplemente para que lo comparemos con lo que suele hacer en este caso Bitcoin. Lo interesante es que podemos revisar lo que ha hecho la gráfica por lo general cuando la Fed ha decidido bajar los tipos de interés. Y es que en la primera ocasión tenemos aquí junio del año 2019, y es que la Fed reduce los tipos de interés, Bitcoin reacciona de forma positiva, subiendo prácticamente desde 8.000 hasta los casi 14.000 dólares. Posteriormente iniciamos un tramo a la baja, que es más o menos de hecho una situación parecida a la que nos encontramos actualmente. Fijaos que esta caída es desde junio de 2019 aproximadamente hasta más o menos mayo de 2020, obviamente esta dura muchísimo más, y posteriormente la Fed decide recortar por completo los tipos de interés, donde iniciamos un tramo al alza muy agresivo, seguido de un retroceso y un siguiente tramo al alza de nuevo. Y cuando el mercado comienza a prepararse para las subidas de tipos de interés, empezamos a tener caídas muy agresivas en el mercado, más o menos hasta mediados de septiembre del año 2022, cuando Bitcoin inicia de nuevo una subida parabólica. Lo importante de la situación actual es que por lo general cuando la Fed decide también reducir los tipos de interés de forma muy agresiva es porque o se viene una recesión o algo en el mercado no está yendo demasiado bien. Pero actualmente la Fed va a decidir bajar los tipos de interés porque ya es el momento adecuado, porque la inflación en Estados Unidos ya está disminuyendo y ya la tenemos prácticamente por debajo de la zona del 2%, lo cual es algo bastante positivo. Y el desempleo también ha estado subiendo muy agresivo desde el año 2022, cuando nuestros amiguitos decidieron implementar esa subida de tipos de interés. Con lo cual, lo importante es entender que en estos momentos la reducción de esos tipos de interés es bastante saludable para el mercado y se hace en un momento en el que las cosas están yendo bien, porque las acciones en Estados Unidos están prácticamente en máximos históricos y Bitcoin, como bien veréis, ahora mismo la situación es muy distinta, porque en el año 2021 los tipos de interés estaban al 0% y actualmente los tipos de interés están al 5,5% y Bitcoin está muy cerquita de su máximo histórico del año 2021. Así que imaginaos vosotros qué podría suceder a partir de estos momentos.
Y a partir de aquí, sin irnos en realidad mucho más allá y simplemente revisando otras gráficas que yo creo que son muy importantes, el Total 1 en este caso, que recoge la capitalización de mercado total en el mundo cripto, podríamos ver una zona de reacción muy importante cerca de los 1,8 trillones de dólares, que de hecho, si nos fijamos, es más o menos donde reaccionamos la anterior vez. Bien, pues lo que buscaríamos sería prácticamente igualar esos mínimos y a partir de ahí empezar a reaccionar y sobre todo romper esta línea de tendencia bajista que nos podría llegar prácticamente a los máximos del año 2021. Si nos fijamos en el Total 2 tenemos una situación bastante parecida, pero aquí tenemos una pequeña diferencia y es que en el Total 2 descartamos a Bitcoin y la criptomoneda que mayor peso tiene es Ethereum, y todos sabemos que Ethereum en los últimos meses ha dado bastante que desear, con lo cual esta gráfica es mucho más bajista y yo personalmente buscaría recomprar o bien cerca de los mínimos anteriores o en una pequeña manipulación que nos podría llegar cerca a los 700.000 millones de dólares, es decir, un pequeño retroceso adicional más o menos de un 15%. Y el Total 3 yo personalmente también buscaría reaccionar sobre los mínimos anteriores, que actualmente podríamos decir más o menos que se sitúa entre 500.000 millones y más o menos 470.000 millones de dólares. Reaccionar en esa zona y a partir de esos niveles intentar acercarnos a los máximos de finales del año 2021. Si nos fijamos en las altcoins más importantes, comenzando por Ethereum, realmente yo creo que la situación es bastante simple y para no complicarlo mucho más, ya que como bien sabréis, estos últimos días las altcoins han sido un poquitín bajistas, simplemente nos vamos a fijar en los rangos que estamos operando y actualmente Ethereum tuvo el mínimo del 5 más o menos de julio, que es este de aquí. Tuvimos anteriormente, justo en mayo, como bien veréis, una reacción en 2.820 dólares, el mínimo del 5 de julio se perfora y no solamente eso, sino que actúa como un nivel de resistencia posterior, con lo cual nuestra idea con una mentalidad corto-medio plazo es que si Ethereum consigue romper 2.800 dólares, iniciaremos de nuevo un siguiente tramo al alza, que al menos debería llevarnos hasta 3.100 dólares. Yo personalmente creo que Ethereum no merece tanto la pena, con lo que me expondría un poco más hacia otras altcoins o incluso del ecosistema de Ethereum. Lo que pasa que en este vídeo no me da tiempo a verlo todo porque ya sabéis que hay demasiadas monedas. De lo contrario, lo que nosotros buscaríamos actualmente y teniendo en cuenta que estamos prácticamente en medio de una zona de rango, pues sería comprar cerca del mínimo anterior. Por eso os digo, no complicar mucho el mercado y no intentar hacer cosas raras donde prácticamente no hay nada. Buscaríamos una compra cerquita de los 2.200 dólares. Actualmente estamos en 2.500 tal y como bien veis vosotros mismos. Por otro lado tenemos algunas altcoins como Solana que también han perforado los máximos, en este caso de la zona de los 160, que para mí era un nivel súper importante que deberíamos haber roto o al menos acumulado por encima durante estas últimas semanas. Como no pudimos romper, yo personalmente planteo ciertas compras ya en medio plazo entre 100 dólares y los 80. Creo que puede ser una zona espectacular, en este caso justo esos niveles para romper y llegar, oye, pues iniciamos de nuevo una tendencia alcista cerquita de los 210 y luego los 260 dólares, prácticamente ese máximo histórico. Luego yéndonos a otras altcoins, como por ejemplo el ecosistema de Toncoin, está a puntísimo de tocar los 5 dólares psicológicos. Yo personalmente creo que ya planteando un poco el medio-largo plazo, para mí la zona ideal en algunas monedas, como por ejemplo Toncoin, que ahora mismo sí que son un poquitín más bajistas, sería buscar una compra en la zona de los 3 dólares. Creo que puede ser un nivel excepcional en estos momentos para iniciar un nuevo tramo al alza, que al menos, pues oye, que yo creo que fácilmente Toncoin desde los 3 dólares se puede hacer literalmente un por 3, un por 4 en el medio plazo. Hay otras monedas que ahora mismo sí que tienen un poco mejor pinta. La verdad que está siendo una situación complicada porque veréis que prácticamente todas las altcoins tienen ahora mismo una situación muy compleja. Si nos fijamos, por ejemplo, en algunas meme coins como podrían ser Pepe, que actualmente ha perdido una zona muy importante que para mí serían los 0,0000 no sé cuántos, 9, como bien veréis, y estamos consolidando por debajo. Esto lo que a mí me indica es que posiblemente, teniendo en cuenta que ahora mismo el precio se está manteniendo por debajo
de estos niveles sería bajista hasta tocar un siguiente punto de demanda, que actualmente lo que me estaría diciendo la gráfica es que aún le quedaría más o menos un 25 a un 30% de retrocesos, y a partir de ahí ya empezar a exponerme de nuevo en este tipo de monedas. Pero lo cierto es que tenemos otras, como por ejemplo PET, que la acabáis de ver hace un momentín, que sí que tiene mejor pinta. De hecho, actualmente está en 1,2 dólares y no sé si recordáis que os comenté que en el largo plazo iba a comprar en 0,8. Esa compra dio un 83% de profit y actualmente va más o menos, para que os hagáis una pequeña idea, con un beneficio de un 53%. Pero no me quiero referir a eso, sino que si volvemos a tocar esta ruptura en PET, creo que podremos tener una muy buena compra planteando el medio largo plazo de nuevo, que sería un nivel comprendido entre $1 y más o menos 0,95 dólares aproximados. A partir de ahí, romper al alza e intentar recuperar algunas zonas que hemos estado perdiendo a lo largo de estos últimos meses, como por ejemplo el nivel de los $2. Y dentro del ecosistema de Ethereum hay una que personalmente creo que tiene muy buena pinta y que sí que nos podría dar muy buenos beneficios durante las próximas semanas. Le llevo haciendo un seguimiento bastante grande porque también estoy viendo bastantes cositas que me están gustando mucho, y es la criptomoneda de Aave, que creo que todos la conoceréis. Es uno de los mayores protocolos dentro de la red de Ethereum y actualmente está rozando no solamente los máximos de marzo, sino que fijaos la pedazo de tendencia alcista que tiene. Tuvimos los mínimos de julio y actualmente está por encima de esos mínimos casi un por 2 arriba. Es una completa barbaridad, con lo cual yo creo que Aave podría llegar en el medio plazo, así tirando ya, acabando septiembre, iniciando el mes de octubre, cerquita de los $240 por moneda. Así que más o menos estas serían las que yo estoy vigilando en estos momentos, y por supuesto que tengo muchísimas otras monedas dentro de mi lista de seguimiento, y por supuesto si llegamos a la cantidad de 300 me gusta, la voy a compartir con todos vosotros. No van a ser muchas altcoins, pero cuando Bitcoin tenga retrocesos me gustaría que compraseis esas altcoins, porque creo que van a ser las que más van a subir cuando tengamos una reacción alcista en el mercado. Así que chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos a la próxima.